En este episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios podcast, comentamos el Evangelio del cuarto domingo de Pascua y hablamos sobre el buen pastor y la maldad de los fariseos. En la sección Preguntas y Respuestas, para comulgar, ¿es necesario confesarse? ¿Y Adán y Eva existieron de verdad? Todo eso y mucho más en este nuevo episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios podcast. Saludo a la audiencia de Lo Inédito sobre los Evangelios. En el episodio de hoy vamos a conversar sobre el Evangelio del cuarto domingo de Pascua, donde nuestro Señor habla sobre aquella figura bellísima que es la del buen pastor. Pero antes de entrar en el Evangelio, les presento a los integrantes del programa de hoy, que son el hermano Fernando Pío, de los Heraldos del Evangelio. Salve María, hermano Fernando. Salve María, hermano Gustavo. Una alegría de tenerlo hoy. Les recuerdo que el hermano Fernando es doctorado en Teología Espiritual por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma, el llamado Angelicum, y también misionero en España. Pero ahora el hermano está en Italia otra vez, ¿no es cierto? Sí, señor, me encuentro por aquí, por Roma. Uy, bueno, ya nos va a contar entonces algunas cosas de ahí de Roma también. Y también estamos con el doctor Saúl Castiblanco. Salve María, doctor Saúl. Hermano Gustavo, hermano Fernando, salve María y a toda la querida audiencia. Gusto de saludarlos. El doctor Saúl, como ustedes saben, está en Bogotá, Colombia, y es psicólogo, es editor de la agencia de noticias Gaudium Press en la edición hispana, y es también bachiller en ciencias religiosas por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma y por la Domuni, con sede en Toulouse, Francia. De hecho, Gustavo, en este momento nos encontramos en Cartagena de Indias, una ciudad que conserva también muchos restos de lo que fue una gran colonia española en América, con sus notas dominantes de catolicidad. Siempre se nos ocurrió, y creo que ahora que el doctor Saúl también nos dice esto, deberíamos hacer un programa solamente sobre Cartagena de Indias, ¿no es cierto? Antes del programa, comento a la querida audiencia, estaba comentándole a don Gustavo un Cristo milagroso que hay en una iglesia de dominicos, la iglesia de Santo Domingo, que realmente es un portento de maravilla, cuyo origen es completamente milagroso, y es uno de los tantos objetos sagrados con historias maravillosas que se encuentran en esta ciudad. Muy bien, entonces nos zambullimos en el Evangelio del día de hoy, que es un Evangelio corto, pero lleno de significados, y sobre todo nos sitúa frente a la maldad de los fariseos. Y dice: en aquel tiempo dijo Jesús: mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las ha dado, supera a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Y entonces, no sé qué les parece, podríamos ambientar en esta época, ambientar a la audiencia en esta época en concreto de la liturgia y sobre todo de las fiestas del pueblo elegido, que nuestro Señor Jesucristo en este momento está con 32 años y se encuentra conversando con las personas que se llegaban a escuchar sus enseñanzas en el mismísimo y famosísimo pórtico de Salomón. Hermano Fernando Pío, ¿cómo era la fiesta de los tabernáculos en que se transcurre este texto del Evangelio? ¿Cómo eran las demás fiestas? ¿Por qué no nos cuenta un poquito? Bueno, entonces esta fiesta se llamaba la fiesta de Sukkot, que comparte con el nombre con un lugar bíblico, con un lugar de la historia del Antiguo Testamento. Bueno, significa literalmente fiesta de los tabernáculos, pero tabernáculo entendido en cuanto cabaña, ¿no? O también se llamaba solamente tabernáculos o cabañas. Es una forma de expresarse. En el hebraísmo de la época de nuestro Señor era justamente una de las fiestas más importantes. Prácticamente se puede decir que era la segunda fiesta después de la Pesaj, después de la Pascua. Se podía decir que era la segunda, porque además tenía que ver directamente con la Pascua, porque así como Pascua era la conmemoración de la liberación del pueblo de Israel en Egipto, y que se da de esa manera el inicio del éxodo, o sea, de la peregrinación hacia la tierra prometida, la tierra de Israel, la fiesta de Sukkot justamente lo que hacía era recordar esos 40 años en el desierto, que eran dos fiestas que tenían una conexión histórica, simbólica evidente. Entonces recordaba esta vida del pueblo de Israel en el desierto,
Entonces, para eso se pedía que durante este tiempo, que era establecido que si se celebraba en Israel fueran 7 días de celebración, y si era fuera de Israel fueran 8 días de celebración, entonces los israelitas tenían que hacer cierta vida, vivir todo el día o partes del día, dentro de una tienda, que podía ser tranquilamente colocada dentro de una casa, pero tenía que ser una tienda. Y para ello tenían que utilizar también 4 especies vegetales. Entonces, un ramo de palmera, un ramo de cedro, otro ramo de mirto y 2 ramos de sauces. En fin, no vamos aquí a ponernos a explicar por qué y cómo se utilizaba cada una de estas especies vegetales, pero tenían justamente, en fin, tenían su simbolismo propiamente dicho. Entonces, era una fiesta también de reunión, así como era la fiesta de Pascua, también esta era la fiesta de los tabernáculos, se reunían. No era necesario ir a Jerusalén para vivirla, porque cada israelita lo podía vivir en su casa, pero en la época de nuestro Señor era común ir a Jerusalén, y los que no eran de Jerusalén, pues claramente ahí sí que sí, tenían que vivir en cabañas, propiamente dicho. Entonces es dentro de esta fiesta, o sea, de este fervor religioso, que nos vamos a encontrar este trecho evangélico. Ahora, esta era una mañana de invierno, y ya era muy temprano, y ya nuestro Señor entonces estaba en este famosísimo pórtico de Salomón, que era edificado con piedras albísimas, según los historiadores. Y en este sitio, justamente exterior al templo, que daba a la cara oriental, nos cuenta aquí Monseñor Jean Claude Díaz, nuestro Señor esperaba la formación de la asamblea de oyentes. Y en ese momento específico, entonces, claro, se reúne la gran multitud, pero también no podían estar ausentes los mismísimos enemigos de nuestro Señor, que eran los fariseos. Y nuestro Señor decide justamente decir que Él y el Padre son uno. Exactamente. Tenemos propiamente, es un texto que no aparece en la lectura del Evangelio actual, pero ahí tenemos una expectativa. Por lo que se sabe, esta es la última, nuestro Señor tiene 32 años de vida, esto es su última fiesta de las cabañas, Él está en Israel, ha curado a 10 leprosos recientemente, y entonces delante de estos judíos fervorosos que están celebrando la fiesta, se congregan para escucharlo, y obviamente tenemos delante de Él a aquellos que no lo querían. Y entonces son estos los que le preguntan, después de haber hecho este signo, este prodigio, que les diga si es o no es el Mesías. Entonces, considerar muchas veces las preguntas, aparte del texto, o sea, de su enunciado, también tienen una intención implícita que no está propiamente dicha. Entonces uno podría pensar que, bueno, si le preguntan si es el Mesías, era el momento de decir que sí, soy el Mesías. Claro, al fin y al cabo parecería una pregunta razonable. Claro, es más, casi uno podría pensar que nuestro Señor la iba provocando, porque actuaba como Mesías, pues por lo tanto es normal que le pregunten si él era el Mesías. Pero claro, tenemos que considerar que nuestro Señor no solo se basa en el enunciado de la pregunta, Él conoce las almas, conoce por qué se lo están preguntando, a dónde quieren llegar, y Él decide, su sabiduría infinita, que no les va a responder con un sí. ¿Por qué? Porque ellos no están queriendo escuchar. O sea, es una pregunta que no es realmente una pregunta. Están queriendo contradecir, están queriendo, digamos, aprovecharse de la situación para anular el efecto de nuestro Señor. Entonces, nuestro Señor le responde, pero no le responde con una respuesta directa. Les muestra sus obras, ¿no? Y estas obras son la respuesta a su efectiva mesianicidad. Y ahí después es que viene el trecho de lo que propiamente hemos leído en el Evangelio de hoy. O sea, la voz y las ovejas. Que es una imagen tan linda y tan impresionantemente tierna, el ver la relación que existe entre el pastor y las ovejas, y cómo el pastor se da cuenta y cómo el pastor está siempre viendo la necesidad de las ovejas. Es realmente una figura muy linda. Pero antes de entrar en eso, quería preguntarles, ¿cuál era el problema de los fariseos al fin y al cabo? ¿Cuál era la cuestión fundamental? Yo creo, don Gustavo, que era el orgullo. En una época en que el politeísmo era muy difundido, él dice, yo soy Dios y soy Dios como el Padre. Es una revelación pretrinitaria, por así decirlo. Entonces, aceptar eso inclusive para las personas de buen espíritu no era tan fácil en la época, porque él no solamente dice, no, yo soy el Mesías, sino que soy Dios.
Entonces exigía de los oyentes una generosidad muy grande. Se parece, y es el texto evangélico que se venía escuchando durante toda esa semana, cuando nuestro Señor les dice a sus discípulos: quien no coma mi carne, quien no beba mi sangre, no tendrá vida eterna. Era una exigencia muy fuerte. Pero ellos ya habían visto, los discípulos ya habían visto las 1000 muestras que su divinidad, de crear el Mesías, etc. Entonces Dios nuestro Señor le estaba pidiendo, me parece, en esa ocasión a los discípulos esa generosidad de alma, de entregarse a Él para que Él los llevase a la vida eterna y para que ellos entendiesen que todo lo que Él les decía, inclusive aunque ellos no lo comprendieran, eran palabras de vida eterna. Y si hay una actitud opuesta a esa actitud que estaba pidiendo nuestro Señor en este momento, por ejemplo, a sus discípulos, era la de los fariseos. Yo creo lo que yo quiero, cuando yo quiero, como yo quiero, en función de mi beneficio personal. Eso, en resumidas cuentas, es el orgullo. Que era lo que movió a los fariseos a no seguir a nuestro Señor. O sea, era ellos. Ellos eran el punto de referencia, la regla máxima a seguir. Y ellos no estaban buscando un Mesías, ellos estaban buscando era que el Mesías se acoplara a sus necesidades, ¿no? Sí, no, evidentemente tenemos la actitud de los fariseos, es esta actitud, sí, claro, propia de este sector del pueblo de Israel, que se consideraban propiamente los que tenían la última palabra. En cuanto a creyentes en Dios, actuaba más creando ellos a Dios que creyendo en Él. Entonces, atención, no nos podemos olvidar que no todos los fariseos eran así, aparte de que luego está la conversión de San Pablo, que él mismo era un fariseo. Posteriormente vamos a encontrarnos, después de Pentecostés, nos encontraremos fariseos que se convierten, que se hacen cristianos. Pero el punto principal es este: no es en los fariseos, y ya en la vida personal de cada uno. Tenemos esta tendencia, que por otro lado es humana, a realizar y a forjar una idea de lo que debemos hacer, lo que Dios debe hacer con nuestra vida. Y ante esa idea sí nos mostramos sumisos. Ahora bien, en cuanto Dios se manifiesta realmente y la idea de Dios no coincide con la nuestra, solemos tener la tendencia a fiarnos más de nuestra idea que la idea de los hechos por los cuales Dios nos quiere guiar a través de nuestra vida. Entonces, esta actitud de los fariseos de contradicción y de rebeldía ante la imagen revelada de Dios en Jesucristo es una actitud que nosotros mismos podemos ver reflejada en nuestra vida en el momento en que nos apegamos más a la idea de la actuación de Dios que a la auténtica actuación de Dios. Miren que en esa línea, don Gustavo y don Fernando, está la contraposición de las verdaderas ovejas. Y así comienza el Evangelio: mis ovejas escuchan mi voz, no la voz de ellos. No la voz de orgullo, no la voz de su sensualidad, no la voz de sus caprichos. Es mi voz, que a veces puede decir cosas que parezcan absurdas, que a veces puede decir cosas que parezcan irrealizables, que no coinciden con mis esquemas. Pero hay una actitud previa, y es: ustedes son ovejas y escuchen mi voz. Si escuchan mi voz es porque ya han sido preparadas por una gracia para escuchar esa voz. Ahí yo las conozco y a ustedes me seguirán. Entonces, una actitud de contemplación, una actitud de saber escuchar a nuestro Señor, lo que verdaderamente Él nos pide, ¿no? Y casi que se puede decir que ese evangelio es la parábola de la contradicción entre las ovejas y los fariseos, digo yo. Si les parece, podríamos entrar más específicamente, un poco en el significado de las palabras de nuestro Señor, porque esa metáfora que él usa, esa imagen del pastor, es realmente tan rica. Aquí Monseñor John Clara tiene uno de los subtítulos de su comentario y dice: el pastor ama y conoce profundamente a sus ovejas. Bueno, este punto es muy importante acordarnos de que nuestro Señor Jesucristo, Él viene para la salvación de todos. O sea, no hay una, ¿cómo podemos decir así?, una predestinación negativa. O sea, Dios creó a una determinada parte de la humanidad para no ser salvada. No, eso no es. No es que existiera una parte de la humanidad que no va a ser salvada porque fue creada con esa finalidad. Aquí lo que nuestro Señor está hablando es que dentro de la humanidad hay dos tipos de personas. Hay aquellas que se van a salvar porque escuchan y reconocen la voz de Dios. No porque no hayan sido creadas para la salvación, sino porque han optado por reconocer la voz de Dios, por no modificar la imagen de Dios a su propia semejanza, sino por modelarse según la forma de Dios. Y luego existen las otras ovejas, que
no por no querer ser salvadas por parte de Dios, sino porque ellas mismas prefieren escuchar sus propios balidos, prefieren seguir su propia voz. Al escuchar la voz de Dios, no la reconocen, no la siguen. Pero eso, nuevamente, no porque hayan sido creadas así por Dios, sino por una decisión propia. Porque Dios nos proporciona a todos esta capacidad de escucharlo y escuchándolo reconocerlo y reconociéndolo seguirlo. También tenemos esta capacidad de escuchando no reconocerlo, de reconocerlo no identificarlo, identificándolo no seguirlo. Forma parte de la vida de la salvación y de la perdición de todos y cada uno de nosotros. Acotando lo que dice don Fernando, ¿qué es la voz de Dios? ¿Cierto? Que tenemos que escuchar para ser de las ovejas que Él va a salvar. Evidentemente la voz de Dios es la palabra de Dios, la escritura, la voz de Dios que nos viene a través de las enseñanzas de la iglesia. Pero por ejemplo, don Gustavo, don Fernando, ayer que estaba observando un panorama espectacular, es que son las murallas de la ciudad amurallada de Cartagena de Indias en pleno atardecer. Aquí atardece más o menos a las 6 de la tarde y fue un atardecer sencillamente espectacular, una cosa de otro mundo, un sol. Aquí los atardeceres no es que sean espectacularmente bonitos, pero era un sol naranja, no enteramente nítido, era muy refulgente, eso sí. Y las murallas son bastante anchas, tienen un camino, son muchas las personas que van caminando por ahí a esa hora y son muchas las que observan el atardecer, pero muchas no también. Muchas van caminando, van comiendo un helado, etc. Pero la sensación que uno tenía era esa: oiga, esto es palabra de Dios también. Porque ¿cómo es posible negar la existencia de un Dios cuando usted ve este orden magnífico y este orden bello, este orden sublime, este orden que a uno lo encanta, lo limpia del smog de estas ciudades agitadas, espantoso? Entonces, ahí hay una palabra de Dios que a un espíritu contemplativo también le está hablando, y es imposible no hacer un acto de justicia y reconocer la grandeza de Dios ante eso. Entonces, tenemos la misma actitud en estos dos tipos de personas que pude observar ayer, y es unas contemplativas, admirativas, y otros que estaban pensando en sí, en sus necesidades, en sus criterios, en sus cosas, y que no escuchaban esa como que voz de Dios que se manifestaba a través de una naturaleza y unas construcciones enteramente magníficas. Y aquí es lo que Monseñor Ancla comenta, dice, ¿no? Hay ciertas personas que cuando oyen la voz del pastor se llenan de amor por el pastor y se llenan de disposición y de deseo de entregar las vidas y vibran por ese deseo que nuestro Señor no les inhabite. Y están los fariseos del otro lado que no, que nada que ver. Exactamente, aquí se manifiesta, o sea, esta parábola, las ovejas escuchan la voz del pastor, todo este texto que estamos leyendo, es una imagen simbólica, se puede decir, porque está atribuyendo a los creyentes la condición de ovejas. Es un relato metafórico en el sentido de que no hay una relación directa entre los sujetos que conforman esta metáfora y propiamente la realidad, pero sí que existe una relación simbólica. Pero también es una parábola. Claro. Que me parece que tiene mayor... la parábola, yo por lo menos tendería a decir, que delante de una metáfora tiene una mayor vinculación de historia, o sea, de relato. Una metáfora puede ser de índole más ideal, o sea, racional, en cuanto a conceptos. Pero una parábola se basa más en una historia. Entonces, a pesar de que lo que hemos leído no es una historia concreta, vino un pastor e hizo aquello, vino una abeja e hizo aquello otro, sí que se basa en un concepto tan querido y tan dentro de la historia y de la vida concreta de la época como el pastor y las ovejas, para tener una mayor fuerza. O sea, nuestro Señor está estableciendo la relación con Él y los creyentes de una forma muy clara, a pesar de que sea con un lenguaje simbólico, y utiliza un recurso muy conocido que era el pastor de las ovejas. Hasta hoy en día, en cualquier lugar donde se dé pastoreo con ovejas, especialmente, más que vacas o otros animales que puedan ser pastoreados, existe una vinculación tremenda entre lo que son las ovejas y el pastor. El pastor consigue identificar a aquellas ovejas a las que un profano, a alguien que no es pastor, pues le parecen todos igual de ovejas. El pastor sabe
cada una de ellas quién es. Aquel que tiene la oportunidad de acercarse a un rebaño de ovejas y de decir algo a las ovejas no le van a hacer caso. En cuanto el pastor habla, físicamente le miran. Es una cosa tremenda. Si hoy nosotros nos quedamos asombrados y nos parece una cosa notable, hay que pensar más todavía en los tiempos de nuestro Señor, que la realidad ovejil y la realidad de pastor era del día a día de cada uno. Entonces tenemos aquí una explicación que tiene un nivel de profundidad muy grande, pero que fue recibido con un nivel de profundidad todavía mayor. Hablaba al corazón nuestro Señor, no es una racionalización, no es un concepto abstracto. Estaba hablando una realidad concreta de la vida de los oyentes que estaban ahí delante de él. Y de manera muy radical. Y al mismo tiempo dice, oiga, yo no soy un Júpiter, no. Escuchar mi voz, saber que soy yo el que les doy la vida eterna, el que evito que perezcan para siempre, yo las llevo al buen destino. También están los lobos, si mal no recuerdo el Evangelio del día siguiente habla de los lobos, ¿cierto? Los lobos que quieren acabar con esas ovejas, los lobos que quieren matar. Entonces es una, como dice Fernando, es una historia maravillosa, pero una historia en la que se juega nuestra salvación eterna o nuestra condenación eterna. Ahora aquí nuestro Señor es muy puntual también, ¿no? No pide disculpas a nadie, dice, yo les doy la vida eterna. Podría haber dicho, mi Padre les da la vida eterna, pero dice, no, yo les doy la vida eterna, no perecerán para siempre, nadie las arrebatará de mi mano. Nuevamente nos encontramos con el gran hecho trágico y al mismo tiempo luminoso de la condición de ser humano. Delante de Dios nadie le puede hacer sombra. No existe poder en toda la creación que sea comparable al poder de Dios. Ahora bien, Dios quiere que aceptar el ser del rebaño de Dios esté dentro de la elección libre por parte de la criatura, de parte del cristiano, del futuro cristiano. O sea, no es que si Dios no consigue la oveja, o si la oveja se sale del rebaño una vez dentro, sea porque alguien se la haya arrebatado. No, que no hay nadie, no existe ente, no existe fuerza en la creación que se le pueda comparar a Dios. Ahora bien, propiamente es el implicado el que tiene que dar un sí real, o sea, tiene que aceptar explícitamente esta vida de oveja, tiene que dejarse pastorear por Dios. En el momento en que la oveja decide que sí, que es el pastor, pero yo ahora no la voy a seguir, se sale del rebaño. Dios tiene toda la capacidad y tendría todo el derecho de fulminar o capturar a la oveja rebelde, pero no nos quiso crear así. Por su inmensa bondad, por su inmensa sabiduría, dejó de nuestro lado esta parte. Si quieres seguirme, sígueme. Si quieres irte de mi rebaño, vete. Ahora bien, si luego vas a donde has querido ir, o sea, fuera de Dios, y vas para siempre, que es el infierno, no te quejes, porque el culpable no ha sido Dios. El responsable, el culpable ha sido la oveja que ha querido alejarse de Dios. Y queriendo alejarse de Dios, obtiene esta lejanía eterna de Dios, que es el infierno. En estos días, don Gustavo, don Fernando, estaba comprando un par de zapatos y llegó un señor de unos 50 años más o menos, con aspecto de ejecutivo, pidiendo un par de zapatos XYZ, ¿cierto? Especiales, etc. Un tipo que le sobraba la seguridad en sí mismo. Y la vendedora le dio una opción que me parecía a mí que era mejor incluso que la que él estaba buscando. Pero el tipo, era lo que él iba con sus criterios, y no estaba escuchando a la vendedora. La consecuencia es que compró un par de zapatos, si no me equivoco, menos buenos, más caros. ¿Por qué? Porque era lo que él quería, como él quería. Y yo decía, oiga, este hombre de pronto hasta va a misa, pero él escucha el evangelio que le está siendo proclamado, o más bien escucha lo que su mente y sus esquemas le están diciendo. O sea, uno siente cierta seguridad y cierta dureza en ese tipo de actitud, que es una dureza farisaica, que es la dureza de quien no tiene esa actitud contemplativa. Resulta que, como hemos venido conversando en estos programas, Dios a cada momento nos está hablando, nos está guiando y nos está corrigiendo y nos está orientando. Pero si la persona no tiene esa actitud previa, contemplativa, sumisa a la oveja de esta parábola, no escucha. ¿Y cuál es la solución para una persona de estas? Bueno, don Fernando muy sabiamente lo decía, no, Dios no los condena de una vez, porque decía, ya casi que todos habríamos terminado en el infierno, ¿no? Pero uno dice muchas veces ese tipo de personas demasiado duras, la bondad de Dios les prepara pruebas muy grandes
para ver si tornan ese corazón de piedra un corazón un poquito más de carne, más contemplativo, más a la escucha, a la acción del pastor. Y entonces aquí quizás podríamos llegar al último punto del Evangelio de hoy, porque ¿cómo podríamos aplicar esto al mundo actual? ¿Qué decir del mundo actual? Porque el mundo actual coloca la ley del gozo, la ley de la carne, la ley del relativismo, ¿no?, contra la ley de nuestro Señor. Y entonces, ¿cuál va a ser el futuro de esto? Pues bueno, aquí hay muchos comentarios en la historia de la Iglesia sobre este trecho y sobre la condición de oveja, entre comillas, o sea, del pastor, de rebaño. Hay muchos comentarios, pero a mí me gustaría resaltar que en la medida en que el rebaño, más concretamente, que al fin y al cabo lo que nos interesa, nosotros mismos, la oveja concreta, Eso. se siente lejos del pastor, le debería pasar como la parábola del hijo pródigo, que llega un momento en que se encuentra, como ya hemos comentado en el pasado, pastoreando cerdos y todavía pasando hambre, a pesar de que está haciendo un trabajo repugnante, de que se encuentra en una situación que le causa repugna. Ni siquiera en esas circunstancias es capaz de encontrar un cierto gozo en su condición concreta. Entonces, delante de esta realidad vital, se da cuenta que, siguiendo al pastor, estaba mejor. Entonces, cuando nos encontramos en situaciones que nos alejan del pastor y caemos en la cuenta de que estamos mal, hagamos conclusión lógica. No estamos mal por una cosa concreta, porque he tenido mala suerte, porque es que todo el mundo está igual de mal, porque, bueno, si lo miro de otra manera, de repente estoy mejor. No, ese es el problema. No nos autoengañemos, ya estamos bastante autoengañados. Seamos conscientes de que la causa de nuestra desdicha, de nuestro frío, de nuestras heridas, en último momento, su causa última es justamente porque no estamos reconociendo a nuestro pastor, que nos habla, porque nos habla de muchas maneras, porque nos habla propiamente en el fondo del alma, porque nos habla por medio de la creación, de aquello que nos rodea. Entonces, reconozcamos esta situación, acordémonos de la situación en la que estábamos cuando seguíamos la voz de Dios, porque mal que mal todos nosotros hemos pasado por un cierto periodo de inocencia, o sea, de cercanía al pastor, en la cual estábamos contentos, en la cual había una comunicación. Entonces, acordémonos de esa época y volvamos a ella. ¿Podemos estar muy lejos? Seguro que estamos muy lejos. Pero es que hemos hecho tantas cosas, pues tantísimas, pero si el pastor está ahí, si el pastor nos va a salir al encuentro, si por mucho que digamos, pidamos perdón, como la parábola del hijo pródigo, Dios no nos va a dejar ni siquiera enumerar nuestras faltas, porque el perdón de Dios está garantizado. Basta que queramos recibirlo. Depende de aceptar este impulso de volver hacia Dios, que Dios nos recibe en fiesta. Entonces, es una cuestión de memoria, acordarnos de cómo estábamos cuando estábamos junto al pastor, de voluntad, de decir quiero realmente dejar esta situación y quiero volver junto con el pastor, y de confianza, porque las fuerzas necesarias de hacer esto nos la va a dar Dios. Aceptémoslas, aceptemos volver a estar en amistad con Dios. Me llamaban estos días una persona súper segura de sí misma, no voy a dar en muchos detalles evidentemente, ¿cierto?, con muchos conocimientos de diversas ciencias, diciéndome que estaba angustiada. Y yo pensé que ella pensaba, oiga, claro, esa persona no tiene ese descanso de quien se sabe orientada y dirigida por un pastor, ¿no? Entonces yo decía, en el momento en que haya la oportunidad, es una persona que no tiene mucha fe en la existencia de Dios, ¿no? En la primera oportunidad yo le voy a decir, oiga, que su corazón descanse delante del hacedor de estas maravillas que usted está viendo, una persona que vive en unos paisajes naturales espectaculares, porque ahí descansará, porque es la realidad. Primero se ordena el universo y se ordena su alma cuando usted acepta la autoridad divina, pero hasta psicológicamente hablando, usted va a descansar, usted se va a angustiar menos, usted va a tener unos crisis de X y Z cosas que me estaba contando. Al final de cuentas es la actitud de la oveja la que tenemos que asumir. Entonces podremos terminar esta parte del programa con el propio interrogante que Monseñor John Clan nos deja aquí en su comentario. Y él dice, los fariseos, muy contrariamente a la buena postura, quisieron tomar piedras para matar a Jesús por tantos e insuperables dones como les ofrecía. Y aquí pregunta, ¿qué hará el mundo de hoy contra Cristo y su Santa Iglesia ante las dádivas que por su intermedio les promete Dios? Dejamos a la audiencia con ese interrogante, dejamos a la audiencia en un silencio quizás lleno de oración y pasamos a una pausa con el coro y la banda de los Heraldos del Evangelio, y enseguida retornamos con la sección Noticias, que esta semana es realmente bastante ajetreada.
En el segundo segmento del programa, que es el segmento de noticias, tenemos una noticia bastante preocupante, que es un despacho de Gaudium Press, situado en la ciudad de Montreal, aquí en Quebec, aquí en Canadá propiamente. Montreal queda en la provincia de Quebec, y justamente habla de cómo aumentan las críticas a un proyecto de ley que restringe el uso de símbolos religiosos para funcionarios del Estado. Bueno, es importante esta noticia porque no nos olvidemos de que ya en Inglaterra hace años hubo una restricción similar que llegó hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que tuvo varias sentencias, algunas incluso contradictorias. En ciertas circunstancias permitirían, en otros impedirían. Básicamente, para resumir, lo que decía estas sentencias es que no se puede prohibir explícitamente la exhibición de símbolos religiosos, pero sí que se puede colocar un código de vestimenta que impida exhibir cualquier símbolo de cualquier naturaleza, lo cual en sí es contradictorio. Pero me parece muy interesante a la actual ley que estamos hablando, de Quebec, de la provincia de Quebec, lo que dice el presidente de la Asamblea de Obispos Católicos de Quebec. Entonces, que la neutralidad del Estado en ninguna manera debe restringir los derechos fundamentales de los individuos y de las comunidades a expresar sus creencias espirituales y religiosas y vivirlas. Porque un dato que suele estar oculto, o más bien, los partidarios de esta laicidad, presunta laicidad, porque acaba siendo un auténtico ateísmo de la sociedad, aducen, es que a nadie se le impide creer en Dios, sino manifestar esa creencia por medio de símbolos. Entonces, primero, que no es lo que dice la famosa Declaración de Derechos Humanos, porque justamente esta declaración considera que la creencia, que es de naturaleza interior, tiene que tener una expresión humana exterior. Porque es que, de hecho, ni siquiera con los conocimientos neuronales actuales hay una forma posible de impedir que la persona crea algo. Porque lo que yo pienso en mi interior, ni siquiera con los últimos desarrollos neurocientíficos, neurolingüísticos o informáticos se sabe lo que la persona está pensando. Por lo tanto, está creyendo. Entonces, decir que estos movimientos no impiden creer es una tautología. No pueden impedir creer porque hoy en día no existe ninguna fuerza coercitiva que impida creer. Lo que sí que están haciendo es expresar esta creencia, que es justamente aquello que la Declaración de Derechos Humanos quiere proteger, expresar las creencias. Entonces, por este motivo está esta crítica. Y hay que resaltar que esta crítica, esta ley, no es exclusiva por parte de la Iglesia Católica, sino también de las comunidades musulmanes y judías. También han hecho críticas y, entre otras cosas, también porque esta ley, en contra de los principios que supone que deberían ser democráticos de gobierno de una sociedad, ha sido hecha sin escuchar a los afectados por ella, sin escuchar a estas comunidades de creyentes. Recordamos también a la audiencia que ya hubo un proyecto anterior llamado Proyecto de Fomento a la Adhesión de la Neutralidad Religiosa del Estado, que fracasó en el 2017. ¿Por qué? Porque el Tribunal Superior de Quebec ordenó su suspensión por violar el Estatuto de la Libertad de Religión. Y ese justamente es la razón que está en el centro del debate de este nuevo proyecto de ley. La próxima noticia que queríamos comentar sale en la agencia Aletea y dice que se ha dado en este fin de semana pasado el evento Provida más grande de la historia de la ciudad de Nueva York. Recordemos que el evento Provida más grande en el mundo es la Marcha por la Vida en Washington, en la capital americana, ¿no? Entonces, le confieso, don Gustavo, que a mí me sorprendió este evento. Un grupo de líderes Provida, convocado por Focus on the Family, se reúne en San Patrick y ahí van caminando en una especie de procesión rumbo a Times Square. Cuenta la noticia Aleteia que, quien estaba en Times Square no deja de sorprenderse por la cantidad de pantallas. Yo creo que el sitio en el mundo con más pantallas existentes, ¿cierto? Y pantallas gigantescas que promocionan de todo, ¿no? Todo lo que vemos en los medios de comunicación. Cuenta la noticia que ellos quisieron contratar a los dueños de esas pantallas para que pasaran los mensajes de Provida que en esta ocasión se emitieron y que ellos se negaron. Motivado por esto, los propios organizadores llevaron sus pantallas también gigantescas, ¿cierto? Pero quisieron hacerlo ahí por ser un sitio simbólico de lo que la gran media quiere promocionar. Entonces, desde un zapato hasta un cepillo de dientes, vamos a hacer en ese sitio simbólico una promoción de la vida.
van caminando ellos de San Patrick hasta Times Square, y me impresiona también que la gente se va plegando a esta marcha, a esta pequeña marcha. Recordamos que en días pasados fue aprobado en Nueva York una ley totalmente siniestra y asesina en materia de aborto, que permitía el aborto casi que con el bebé fuera del vientre materno, ¿no? Entonces, seguramente motivada por la indignación de la gente, esta marcha fue aumentando de personas hasta llegar a Times Square. Y también es una lección para quienes buscamos analizar la opinión pública. Quien va a Nueva York, quien recorre la Quinta Avenida, quien recorre Manhattan, por ejemplo, de noche, la ciudad que nunca duerme, no espera uno que haya muchos activistas pro vida o gente convencida de que hay que defender la vida humana. Esta marcha nos demuestra lo contrario. A medida que iban cruzando las calles, la gente se iba sumando. Y cuando llegan a Times Square, las pantallas que los organizadores alquilaron emiten los mensajes pro vida. Hay un mensaje seguramente de aliento, de bienvenida del cardenal Dolan, cardenal arzobispo de Nueva York. Otros mensajes pro vida. A las tantas se muestra a un niño aún en el vientre materno, un niño cuyo corazón late. Dice la noticia que hay un momento de silencio, claro, se está en presencia de la sacralidad de la vida humana, aún en el vientre materno, esa sacralidad de la dignidad, de la realidad de la vida humana que muchos niegan, y que ese silencio ante esas imágenes fue siendo sucedido por palmas que coincidían con los latidos de este ser humano, ya ser humano que está en el vientre materno. Entonces, realmente la noticia es un hecho muy interesante, muy simbólico, que se une a otras manifestaciones que están habiendo, sobre todo en América, pero no solo en América, en París también, recientemente, en otras partes, de un cierto despertar de la conciencia de la dignidad, de la grandeza de la vida humana, cristianamente concebida también, porque no podemos decir que no, pero la gran mayoría de los promotores de estas marchas son cristianos convencidos. Y bueno, una noticia muy interesante. Sobre todo ese aspecto que usted comenta, doctor Saúl, porque en el semejante bullicio, ¿no?, de la ciudad de Nueva York, de la Quinta Avenida, cuando el silencio invade la calle por el hecho de estar viendo ni más ni menos en vivo una ecografía, y realmente la majestad de la vida que se presenta y impone silencio, realmente una cosa fabulosa. La próxima noticia nos lleva hacia un ángulo un poco sorprendente y quizás inesperado. Se trata de una reconstrucción que se ha realizado a partir de la Sábana Santa y que ha llegado a reconstruir las medidas reales del hombre del síndone, que evidentemente para nosotros es nuestro Señor. Aumenta todavía la veracidad de los evangelios para muchas personas que lo ven. La Sábana Santa, para proporcionar elementos para la fe, realmente es única. Y no hay que dejar de recordar que este gran valor y gran fama a nivel de la Iglesia Universal la recibió gracias a los avances de la ciencia, porque fue con el descubrimiento de los negativos fotográficos que se descubrió realmente una imagen que no se perfilaba de una forma tan detallada al natural. Entonces, todos estos trabajos alrededor de la Santa Síndone, que examinan los elementos que luego coinciden propiamente con el relato bíblico y con lo que la biología dice sobre sobre lo que sea el propio proceso de la pasión, no dejan de ser una fuente de nuevos estímulos para la fe a aquellos que se acercan. Pasamos al siguiente segmento del programa, que son las preguntas de los oyentes y las respuestas. Y la primera pregunta que tenemos aquí en la fila de preguntas es: para comulgar, ¿es necesario confesarse? Realmente, pues lo importante es estar en gracia de Dios, ¿cierto? Nuestro Señor claramente advierte en la Escritura que el que toma su carne, su sangre, en estado de pecado, en el fondo es reo de su condenación. Es un alimento que nos fortifica, es un alimento que previene que caigamos en pecado, pero que exige para ser recibido la pureza de nuestras almas, la pureza de esa casa, que será la morada de nada más ni nada menos que Cristo muerto y resucitado, en forma de hostia, en forma de comunión. Entonces, si tenemos conciencia de estar en pecado grave, de haber cometido una falta grave, tenemos que confesarnos, acceder a la confesión sacramental ante un sacerdote con todos los propósitos de enmienda, después de haber revisado nuestra conciencia y después de haber hecho el propósito de no volver a pecar. Accedemos a la confesión sacramental y ahí comulgamos.
este pan que nos fortifica, este pan que nos da la vida eterna, pero que requiere para ser recibido en nuestras almas esa justificación, esa pureza, esa limpieza del estar en estado de gracia, del estar sin conciencia de pecado mortal no confesado. Entonces es sobre todo un examen de conciencia el que se nos es pedido antes de comulgar. Y viene otra pregunta muy interesante que tiene un aspecto muy polémico también. Y es, Adán y Eva, ¿existieron de verdad? Bueno, esto es una pregunta que con diferentes formas se plantea con mucha frecuencia, mucho más de lo que uno podría pensar. A ver, Adán y Eva, cuando hablamos de día de hoy, estamos hablando de los primeros padres. Estamos hablando de la creación del hombre por parte de Dios. Entonces, tenemos que aquí mostrar dos puntos que son muy importantes. Toda la Sagrada Escritura, la reconocida por la Iglesia Católica, es inspirada. ¿Qué significa inspirada? Que Dios quiere que sea nuestra guía para alcanzarlo a Él. Esto es un punto que no tiene excepciones. Todo. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Génesis, Salmos, Libro de Números, Evangelios, todo es inspirado. Entonces, es un punto muy importante para no olvidar. Ahora bien, la naturaleza y escritura de cada una de las partes puede variar. Obviamente los Salmos no son un relato, digamos, cronológico, son oraciones. Hay partes del Antiguo Testamento que tienen lo que se llama el género literario, tienen los diferentes géneros literarios, que es la diferente manera de escribir las cosas, de narrar lo que se quiere transmitir, de que el Espíritu Santo utiliza para llegar hasta nosotros. Entonces, ¿el Génesis es o no es histórico? ¿Cuenta o no cuenta una cosa que pasó? O por otro lado, ¿el Génesis es o no es simbólico? ¿Utiliza imágenes para transmitirnos conceptos? Las dos cosas. El Génesis cuenta un hecho histórico, un hecho que se dio, y nos lo cuenta de forma simbólica. Utiliza imágenes para transmitir conceptos. Ante esto se podría decir, objetar, no, pero un momento, o es simbólico o es histórico. No pueden ser las dos cosas a la vez. Y yo digo, no pueden ser las dos cosas a la vez si no queremos. Porque la bandera de una nación representa simbólicamente a la nación. En el caso de Canadá, color blanco y rojo y la hoja de arce. La representación simbólica de la nación canadiense. Nadie lo puede negar. Y de hecho, agresiones a esta bandera pueden ser penadas, y lo son, penadas por ley, porque se considera que quien agrede a este trozo de tela que simboliza a la nación, está agrediendo a la nación. Ahora bien, aún reconociendo esto, nadie niega la realidad histórica de la nación canadiense, sobre todo los que viven en Canadá. Están dentro, existe un territorio, existe una frontera. Entonces, un símbolo representa una realidad, puede no representarlo. Podríamos mañana hacer la bandera de las tierras de Narnia, del relato de Lewis. Sería una bandera que simbolizaría un territorio irreal, literario, y la bandera sería físicamente de la misma materia que la bandera de Canadá. Pero que los dos sean banderas, por lo tanto representaciones simbólicas, no implica que lo representado simbólicamente exista o no. Hay que examinarlo. Entonces no existe esta dicotomía, o es simbólico o es histórico. Entonces, el Génesis, como muchas partes del Antiguo Testamento, nos transmite los conceptos no de una forma de crónica periodística o como si fuera un partido de fútbol. No es eso lo que está buscando el Espíritu Santo transmitirnos. Él nos representa los conceptos por una serie de imágenes simbólicas. Entonces nos hablan de los primeros padres. Adán. Nuestro primer padre se llamaba Adán, pues por supuesto que se llamaba Adán, porque Adán significa hombre. Entonces, nuestro primer padre era un hombre y se llamaba hombre. Eso obvio que existió. Que él mismo se llamara a sí mismo Adán o él mismo sabiera que su nombre fuera Adán es un tema que, por un lado, no lo podremos saber. Seguramente no tendría DNI porque parece que no había administración pública en la época. Pero por otro lado, no nos interesa. Menos mal. Sí, hay algunos que dudan si fue primero la administración y luego al hombre o al revés. Son cosas que todavía no están muy aclaradas. El caso es que no interesa para lo que es el relato bíblico. Lo que interesa es propiamente esta creación del hombre por parte de Dios, nuevamente sin entrar en
esta forma, en aquella otra, sino el hecho objetivo. Estamos aquí porque Dios nos creó. La relación entre el hombre y Dios, que tiene que ser la de amistad, por lo tanto de sumisión, porque si Dios nos ha creado, Dios más poderoso, tenemos que ser sumisos a Él. No hay manera, no hay otra relación posible con Dios. Y iniciativa por parte del hombre de romper esta sumisión. Pues este relato, estos hechos que hemos dicho que son la esencia del relato de Génesis, de Adán y Eva, porque son la esencia, son para aquello que nos interesa, son completa y totalmente históricos. Son realmente reales, se dieron. ¿Lo digo yo? No, lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en su punto 390. Es muy importante, que es la nota que utiliza el Catecismo para interpretar posteriormente el resto de puntos hasta el 421. El resto de puntos que hablan justamente del relato de Génesis. ¿Qué dice el 390? El relato de la caída, Génesis número 3, utiliza un lenguaje hecho de imágenes, nuevamente simbólico, pero afirma un acontecimiento primordial, hecho que tuvo lugar al comienzo de la historia del hombre. Esta es la frase, un hecho que tuvo lugar al comienzo de la historia del hombre. Lo que está contando el Génesis, o sea, vulgarmente, Adán y Eva, es un hecho que tuvo lugar al comienzo de la historia del hombre. Es un hecho, no es una idea, no es un cuentecito, no es Narnia, es Canadá. La revelación nos da la certeza de fe de que toda la historia humana está marcada por el pecado original libremente cometido por nuestros primeros padres. Entonces, cuando nos encontramos delante de esta pregunta, a veces hecha con buena intención, a veces es hecha con una intención que parece buena, como hacían los fariseos, o a veces hecha con mala idea directamente, tenemos que tener esto claro. Es un hecho que tuvo lugar al comienzo de la historia del hombre. Obviamente, el desarrollo de este hecho, la Génesis nos lo expresa por figuras, pero estas figuras no niegan la realidad de este hecho, sino que transmiten conceptos de una forma mucho más profunda que nos lo transmitiría si fuera, como decíamos antes, una crónica periodística o el relato de un partido de fútbol. Muy bien, muy claro, muy claro. Pasamos entonces al último segmento del programa, que es la sugerencia de la semana. Y es una website, un libro, un podcast de doctrina católica que nos haya gustado para el bien espiritual de las personas. Hermano Fernando, ¿qué nos recomienda esta semana? Bueno, un libro que a mí realmente me gusta mucho y es accesible a nuestros oyentes. Es el libro de la Fundación Gratisdate, que ya hemos hablado otras veces. El libro se llama Personajes Bíblicos. Su escritor es Julio Alonso Ampuero. Y es un libro que me gusta mucho porque combina de una forma, me parece a mi ver, bastante buena, resume la historia bíblica de distintos personajes, de diversos personajes, pero lo aplica a nosotros. O sea, no es un libro de historia de la Biblia, sino propiamente ejemplos bíblicos de vida de personajes y cómo nosotros hoy en día nos podemos inspirar en estos personajes, realmente. Obviamente no es un libro exhaustivo, pero busca ser muy fiel al sentido literal de los textos bíblicos. Para no, dice el autor, quiere huir de usar el texto como un pretexto. No se trata de aprovecharnos un personaje que existió para transmitir la idea que me interesa a mí, que podría ser con cualquier otro personaje. No, él quiere realmente explicar lo que la Biblia, lo que el Antiguo Testamento nos cuenta, para aplicarlo realmente y concretamente en nuestra vida. Por lo tanto, lo recomiendo. Estarán las notas del programa, el link. Y recuerdo, siendo la Fundación Gratisdate, se puede descargar libremente y gratuitamente en su propia página, formato digital, o también por pedirlo que envíen copias en papel a un precio muy reducido. Entonces colocamos esta valiosísima información en las notas del programa. Doctor Saúl, ¿qué nos recomienda esta semana? Quisiera recomendar una noticia del portal Aleteia en español, que se titula Misterios de la Sábana Santa, las monedas ya identificadas sobre los ojos de Cristo. Es una cosa realmente impresionante que a medida que se investiga y cada vez más la Sábana Santa, se encuentran más maravillas, ¿cierto? En un momento determinado, y justamente porque los que no gustan mucho de esta verificación de la historicidad de Cristo, que es realmente la Sábana Santa, quisieron echarle agua sucia sobre esa realidad, diciendo que no, que la prueba del carbono 14 decía que era una falsificación medieval, ¿no? Esa misma prueba
fue objetada ampliamente por científicos de la mayor capacidad, diciendo que no era fiable, que además se había tomado sobre un resto que no era concluyente, que podía estar contaminado por un incendio que sí hubo en la Edad Media, etc. Bueno, pero uno de los misterios de la Sábana Santa era que sobre los ojos de Cristo aparecían algo que similaban monedas, ¿no? Y hoy en día pues ya se comprobó que sí eran monedas, que eran monedas justamente acuñadas por el Imperio Romano en la época de Nuestro Señor, ¿cierto? Monedas de las cuales no hay un relato histórico en los evangelios, entonces que desmienten a un falsificador, porque tenía que ser un falsificador que casi que hubiera vivido también en esa época para saber esa realidad, y la presencia de estas monedas pues muestran que no, que la autenticidad del Santo Sudario está completamente fuera de duda, ¿no? Ya se sabe que esas monedas que aparecen ahí son monedas acuñadas en el año 29 y son numismáticos de mucha capacidad. Los que en el caso concreto hay un numismático llamado Agostino Esferraza que muestra esta teoría de la autenticidad de estas monedas y que las ubica en la época de Poncio Pilato, ¿no? Entonces, bueno, una confirmación más de las muchas que hay, de la veracidad de que esta realmente fue la sábana santa que envolvió el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo en la muerte y en el momento de la resurrección. Muy bien, muy bien. Y a quien les habla le gustaría recomendar el Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen por el mismísimo San Luis María Griñón de Montfort. Es un libro realmente espectacular que siempre nos hará crecer en más devoción a Nuestra Señora. Les ofrecemos esta versión en formato digital y la pueden descargar directamente en el portal nativo del programa, loineditomultimedia.com. Y con esto llegamos al fin del programa de hoy. Encontramos a nuestros oyentes de aquí a una semana. Hermano Fernando, doctor Saúl, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a usted. Un saludo a todos los oyentes, esperando encontrarnos la semana que viene. Muchas gracias, salud María a todos.